Actualmente son más las chicas que cada vez realizan entrenamiento de fuerza o de alguna disciplina deportiva, como puede ser el CrossFit. La mayoría de ellas se encuentran en edad reproductiva y quedarse embarazadas puede ser una situación muy recurrente entre ellas. Pero claro, surgen los miedos y las dudas ante el embarazo y el entrenamiento de fuerza. Mi nombre es Ana Fuentes, soy licenciada en la ciencia de la actividad física y el deporte y estoy especializada en el entrenamiento de fuerza durante el embarazo y durante el posparto. En esta charla os hablaré resumidamente de los beneficios de la práctica de actividad física, en concreto del entrenamiento de fuerza durante el embarazo y durante el posparto. Como podemos imaginar, la práctica de actividad física, también del entrenamiento de fuerza, adaptado a cada momento de la gestación y a cada embarazada, aporta múltiples beneficios cuando nos encontramos ante un embarazo sin ninguna complicación o ninguna contraindicación. Son muchas las chicas que dejan de hacer su entrenamiento habitual cuando se quedan embarazadas por ciertos comentarios, consejos o miedos. Me gustaría hacer referencia a un estudio publicado en 2018 de Prime White, donde se hablaba de las características que perseguían a aquellas chicas que practicaban CrossFit en este momento de su vida. Estas chicas expresaban que se consideraban preparadas para hacer su entrenamiento y que sabían que tenían el apoyo de su comunidad. El apoyo de esta comunidad no se quedaba únicamente en el workout del entrenamiento, sino que también les ayudaba a cuidarse y a sentirse apoyadas fuera del box a nivel de alimentación, lactancia, vuelta a su trabajo. Frente a los mensajes que venían de fuera de la comunidad en relación a la locura que suponía seguir entrenando, su comunidad y sus profesionales actualizados le daban soporte y le guiaban. Todas ellas expresaban que seguir entrenando les había ayudado a seguir conociendo su cuerpo, ser más sensibles a las modificaciones que debían de hacer por los cambios que sufrían durante el embarazo. Después de cada entrenamiento se sentían más fuertes y capaces de superar todos los desafíos, independientemente de su condición de estar embarazada. Todas ellas también sentían que habían tenido menos dolor y mayor capacidad funcional que en partos anteriores donde no habían realizado CrossFit. Además, consideraban que haber entrenado durante el embarazo había afectado de manera positiva a su nuevo rol como madre. Se sentían más autoeficientes y capaces de afrontar los nuevos desafíos que le traería el futuro. El entrenamiento de CrossFit dotó a las embarazadas de un profundo sentimiento de empoderamiento, incluyendo la capacidad de superar desafíos físicos mientras hacía crecer vida en su interior. Evidentemente, estamos hablando de chicas familiarizadas con esta disciplina deportiva que llevan varios años practicando esta modalidad. Y ahí lo interesante. ¿Podemos imaginar qué le puede suponer a una chica prohibirle hacer algo que le gusta durante 9 meses? Si nos encontramos ante un embarazo totalmente normal, nuestras chicas simplemente deberían de adaptar ciertos gestos o ejercicios para evitar situaciones comprometidas. ¿A qué nos referimos? En primer lugar, durante el embarazo sería interesante controlar la intensidad del entrenamiento para evitar hipertermias, deshidratación o el aumento de la contractibilidad uterina. Un estudio publicado en 2017 que exponía a las embarazadas a altas intensidades de entrenamiento, en torno al 95-100% del consumo máximo de oxígeno hasta el agotamiento, provocaba ciertas situaciones comprometidas, como una respuesta simpática elevada materna, la reducción del suministro de glucosa, una disminución del pH materno, un aumento de la contractibilidad uterina y además una reducción de la oxidación fetal. Otro estudio, en este caso publicado en 2018, argumentaba que la frecuencia fetal se mantenía dentro de los rangos normales hasta que la mamá no alcanzara el 90% de su frecuencia cardíaca máxima. Por lo tanto, se recomienda entrenar durante el embarazo, pero debemos evitar intensidades de este nivel. En cuanto a la adaptación de ciertos ejercicios durante el embarazo, además de controlar la intensidad, también deberíamos de tener en cuenta ciertas posiciones que puedan comprometer el intercambio feto-placentario por la compresión de la placenta, arteria aorta o vena cava. Es bastante común escuchar en el embarazo el síndrome de hipotensión supina o también llamado síndrome de compresión aorta cava. A día de hoy son muchos los estudios que han intentado llevar a cabo esta compleja condición hemodinámica, pero sigue siendo poco conocida, ya que se cuestiona la existencia de una compresión significante de la aorta.
También se habla de que casi todas las mujeres a término son afectadas por casi una completa compresión de la vena cava inferior en una posición supina, la cual no se alivia con una inclinación de 15 grados hacia el lateral. Pero solo muy pocas mujeres experimentan algún síntoma clínico importante. Desde mi punto de vista, y sin dejar de utilizar el sentido común para el entrenamiento de fuerza durante el embarazo, deberíamos de poner en una balanza riesgos-beneficios a conseguir. Es decir, cada embarazada puede responder de manera distinta ante un mismo estímulo. Pongamos el ejemplo de realizar un press de banca, donde la embarazada tendría que tumbarse horizontalmente a la hora de realizar el esfuerzo. Puede que esta posición de decúbito supino para algunas embarazadas no signifique nada en especial, porque no presenten ninguna sintomatología de hipotensión, como una disnea respiratoria, mareo, visión borrosa, sudor, palidez, pero según nos resalta mucha bibliografía, para otras embarazadas ponerse en esta posición de decúbito supino puede ser una situación comprometedora. Ahora bien, ¿qué queremos conseguir con este ejercicio? Podemos buscar el mismo objetivo del ejercicio, pero colocando a la embarazada en un plano donde estemos al 100% seguros de que no habrá compresión de venas y arterias importante a la hora de la ejecución del ejercicio en sí. A día de hoy, todavía son muchas las cuestiones que no están definidas para el entrenamiento de fuerza en la mujer embarazada, por lo que siempre recomiendo ir trabajando sobre aspectos seguros e ir progresando a nivel científico. Además de la posición de decúbito supino, también me gustaría hacer mención a posiciones invertidas. Aunque no puedo hacer referencia de ningún estudio que trate de manera específica las complicaciones fisiológicas con las que nos podemos encontrar cuando una embarazada se coloca en una posición invertida, como es hacer un pino en un box de CrossFit o en una clase de yoga, considero que no es una posición recomendable y así también lo clasifican las guidelines de actividad física durante el embarazo. Desde mi punto de vista, durante el embarazo sería recomendable respetar posiciones naturales para el bebé y para la mamá, ya que muchas chicas cuando se ponen a estas posiciones invertidas describen no sentirse bien, tener sensación de ahogo o de inseguridad, además de poder estar incrementando la presión intraabdominal. Varios ejemplos de esto podemos verlo con crossfiteras conocidas, como por ejemplo el caso de Ariel en las regionales, cuando describía que le había parecido extremadamente duro caminar haciendo el pino con obstáculos y que quizás era porque no sabía que estaba embarazada de 2 meses. O el caso de Emily Briggs en la semana 16 cuando realiza flexiones de pino estrictas, pero se ve perfectamente ese abombamiento en su musculatura abdominal cada vez que provoca el esfuerzo. Ese abombamiento abdominal es otro aspecto a tener en cuenta en el entrenamiento con las embarazadas. Aclarar que esa respuesta de la musculatura abdominal no provoca ningún daño en el desarrollo fetal, pero sí es algo que deberíamos de tener en cuenta para que tengamos una buena recuperación postparto a nivel de abdomen y de suelo pélvico de la mamá. Me gustaría destacar que esa respuesta de abombamiento abdominal no es algo exclusivo de las chicas que realizan CrossFit, sino que puede ser algo muy común en el embarazo, ya que cualquier gesto cotidiano también puede provocar esa respuesta de abombamiento abdominal, siendo igual de lesivo para ambas. Al igual que ciertas acciones de impacto. Son muchas las chicas que preguntan si pueden correr durante el embarazo o hacer saltos a la comba o saltos al cajón en su entrenamiento de CrossFit. Una vez más, creo que tenemos que adaptarnos a cada chica y a cada momento de la gestación. Es decir, si es una chica que realizaba esta práctica deportiva durante años anteriores, tiene experiencia, no ha sufrido ningún escape o incontinencia urinaria y quiere seguir practicándolo durante su embarazo, en principio no deberíamos de prohibírselo. Aunque sí está en nuestra responsabilidad informarle en todo momento de los cambios que se van dando durante el embarazo, como puede ser el aumento del peso que va teniendo su suelo pélvico a medida que su útero va creciendo y su bebé se va desarrollando. Y también el aumento de ciertas hormonas, como por ejemplo la relaxina, que puede comprometer una buena respuesta del suelo pélvico en acciones de impacto a lo largo de estos 9 meses de gestación. Todas las acciones mencionadas anteriormente son de especial importancia para tener una buena recuperación en el posparto. Debemos de cuidarnos nuestro pre para poder tener un buen post. ¿Cuándo puede volver una chica a su entrenamiento tras su parto? Es la pregunta más común entre todas ellas. En primer lugar, dependerá del tipo de parto que haya tenido.
Evidentemente, una chica que haya sido sometida a una intervención quirúrgica, como puede ser una cesárea, deberá tener el ok del ginecólogo, además del ok de su fisioterapeuta a nivel de cicatrización de los tejidos. Si por el contrario la chica ha tenido un parto vaginal, quizás su vuelta a la actividad física sea antes de lo esperado, ya que no siempre es imprescindible esperar esa famosa cuarentena. Va a depender mucho más de la organización y de las necesidades de la chica como posparto para la vuelta a su entrenamiento, además de que tendremos que contar una vez más con el ok ginecológico. Ahora bien, ¿qué debemos de tener en cuenta para esta vuelta al entrenamiento? Normalmente nos encontramos con dos aspectos claves en este perfil: la recuperación del abdomen y volver a tener una buena salud de su suelo pélvico. ¿Qué debemos de evitar en este posparto temprano? En primer lugar, ejercicios de impacto para el suelo pélvico. También deberíamos de evitar ejercicios que aumenten esa presión intraabdominal, como puede ser la realización de apnea o la maniobra de Valsalva. También deberíamos de evitar planos de trabajo que no sean favorables para el suelo pélvico o para esta diástasis abdominal, como puede ser la realización de una plancha típica de cualquier rutina de entrenamiento. También deberíamos de evitar entrenar o trabajar con cargas excesivamente pesadas, todavía no es el momento, o la realización de ejercicios de mayor exigencia física. Estos son algunos de los ítems que desde mi punto de vista, como entrenadora personal y especializada en este perfil, deberíamos de evitar. ¿Hasta cuándo dura ese periodo de posparto temprano? Pues realmente no consiste en un periodo de tiempo determinado desde el momento que da la luz, sino más bien depende de cómo vaya respondiendo la mamá a ciertas acciones específicas. La chica posparto debe de no sufrir incontinencia urinaria o que sea de manera puntual. Debe de tener conciencia de la contracción de su suelo pélvico a una determinada intensidad y mantenerla durante unos 6 o 7 segundos. Además, debe de evitar una respuesta de abombamiento en su abdomen con gestos cotidianos. También debe de ser capaz de hacer gestos cotidianos como puede ser levantarse de la cama o del sofá con la carga del bebé y tener cierta conciencia respiratoria cuando vaya a realizar cierto esfuerzo, ya sea en casa o en la sala de entrenamiento. Y como ítem final, es necesario provocar cierta hiperpresión que puede generar, por ejemplo, una tos o un estornudo o una risa sin que se dé un comportamiento de abombamiento en su abdomen o anormal en su suelo pélvico. Para conseguir todo esto, vamos a ir trabajando mediante la exposición gradual, empezando con ejercicios respiratorios, planos de trabajo muy favorables, ejercicios muy básicos, incluso sin carga, y lentamente iremos progresando en nuestro entrenamiento hasta que la posparto sea capaz de controlar al 100% su cuerpo en cualquier gesto o acción específica. Acaba aquí la recuperación posparto. Pues bien, consideramos que una chica no se ha recuperado al 100% de su posparto hasta que no es capaz de realizar un entrenamiento que hacía antes de su estado gestacional sin tener ninguna repercusión negativa. Pongamos un ejemplo, una chica que realizaba CrossFit, pero tras su parto ha tenido daño en el suelo pélvico. Pues bien, esta chica no está al 100% recuperada hasta que no vuelva al box y haga alguna actividad de impacto, como puede ser carrera, salto al cajón o salto a la comba, sin sufrir incontinencia urinaria o tener ninguna respuesta negativa asociada al daño que tuvo su suelo pélvico tras el parto. No olvides visitar nuestra página web, aulaginecología.com. Recuerda que todo el contenido es absolutamente gratuito. Vídeos, PDFs para seguir las clases, podcast, preguntas test. Además, con la suscripción, que también es gratuita, te enviaremos quincenalmente todas las novedades que hayamos publicado. Nos vemos pronto en aulaginecología.com.